Se originan en el ectodermo y corresponde a la placa neural que aparece a la mitad de la tercera semana. Una vez que los bordes de la placa se pliegan, los pliegues neurales se aproximan uno a otro en la línea media para fusionarse y constituir el tubo neural. El extremo anterior se cierra alrededor del día 25 aproximadamente y el posterior el día 28. Entonces el sistema nervioso central da origen entonces a una estructura tubular con una región cefálica ensanchada del cerebro y una región caudal elongada que va a ser la médula espinal. La falta del cierre del tubo neural no va a dar origen a defectos como la espina bífida y anencefalia, mismos que pueden prevenir al ácido fólico. En la médula espinal, que corresponde al extremo caudal del sistema nervioso central, se caracteriza por una placa basal y contiene neuronas motoras y una placa base con neuronas sensitivas, al igual que una placa del piso y una placa del techo, a manera que de vías de conexión entre ambos lados. Se forman nervios espinales a partir de cada segmento de la médula espinal. Estos nervios tienen sus núcleos motores en la placa basal y sus cuerpos celulares sensitivos se ubican en los ganglios espinales, derivados de las células de la cresta neural que van fuera de la médula. Sonic Hedgehog va a centralizar el tubo neural en la región de la médula espinal e induce las placas del piso y la basal. Posteriormente, BMP4 y BMP7 se van a expresar en el ectodermo no neural y van a mantener y generar regulación positiva de la expresión de PAC3 y PAC7 en las placas alveolares del techo. Por otro lado, el cerebro puede dividirse en tallo cerebral, que es una continuación de la médula espinal y se asemeja a esta estructura en las placas basal y alar y los centros superiores del cerebelo y las hemisferios cerebrales, en que se acentúan las placas alares. Tras el cierre del tubo neural, el cerebro está constituido por tres vesículas, que va a ser el romboencéfalo, que es la parte posterior del cerebro, el mesencéfalo, que va a ser el cerebro medio, y el prosencéfalo, que va a ser el cerebro anterior. Más tarde, estas vesículas primarias se subdividen en 5 regiones distintas. El romboencéfalo se divide en biencéfalo, que forma el bulbo raquídeo. En esta región tiene una placa basal para las neuronas eferentes somáticas y viscerales y una placa alar para las neuronas aferentes somáticas y viscerales. En el mesencéfalo, con sus placas basales, es la parte eferente y alar aferente, que son típicas. Esta vesícula cerebral también se caracteriza por la formación del cerebelo, un centro coordinador de la postura del movimiento y el puente de la vía para el paso de las fibras nerviosas entre la médula espinal y los cortezos cerebrales y la cerebelosa. El mesencéfalo cerebro medio no se subdivide y se asemeja a la médula espinal con sus placas eferentes, basales y aferente alar. Las placas alares del mesencéfalo forman los polígonos anterior y posterior como estaciones del cerebelo para los centros reflejos visuales y auditivos respectivamente. El prosencéfalo también se subdivide en el encéfalo en la parte posterior y el encéfalo en la anterior. El diencéfalo está constituido por una placa de techo delgada y una placa alar gruesa en la que se desarrollan el tálamo y el hipotálamo. Aquí va a participar la formación de la glándula hipófisis, que también se desarrolla a partir de la bolsa de Range. La bolsa de Range forma la adenohipófisis, el lóbulo intermedio y la pars tuberalis, en tanto el diencéfalo forma el lóbulo posterior y la neurohipófisis, que contienen la neuroglia y recibe fibras nerviosas del hipotálamo. El telencéfalo está constituido por dos imaginaciones laterales, los hemisferios cerebrales y una porción media laminada terminal. La lámina terminal es utilizada para las camisetas como medio de conexión para los haces de fibras entre los hemisferios derecho e izquierdo. Entonces los hemisferios del cerebro, al inicio, dos imaginaciones pequeñas se expanden y cubren la región lateral del encéfalo, el mesencéfalo y el mesencéfalo. Eventualmente las regiones inferiores del encéfalo quedan en contacto estrecho con las del diencéfalo. El sistema ventricular, que contiene el líquido cefalorraquídeo, se extiende desde el lumen de la médula espinal hasta el cuarto ventrículo en el romboencéfalo. Aquí va a pasar por el acueducto estrecho del mesencéfalo, que es el acueducto de Silvio,
y después va a ingresar al tercer ventrículo del diencéfalo por el foramen del Monro. El sistema ventricular se extiende desde el tercer ventrículo hasta los ventrículos laterales de los hemisferios laterales. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos del tercer y cuarto ventrículo y los ventrículos laterales. El bloqueo del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular o el espacio subaracnoideo induce lo que sería la hidrocefalia. En el cerebro se definen patrones a lo largo de los ejes anteroposterior, que es el cráneo caudal, y dorsoventral, que es la parte medio-lateral. Los genes Hox van a determinar los patrones del eje del anteroposterior del romboencéfalo y especifican la identidad de las rombomineras. Otros factores de transición que contienen homodioniminio que van a definir los patrones del eje anteroposterior en las regiones del prosencéfalo y mesencéfalo, entre otros LIM1 y OTX2. Otros dos centros organizadores, la cresta neural anterior, que va a ser CNA, y el istmo tromboencefálico, que van a secretar FGF8, que va a dar como una señal de inducción para estas áreas. En respuesta a este factor de crecimiento, el extremo craneal del prosencéfalo va a expresar lo que va a ser FOXG1, que va a regular el desarrollo del telencéfalo, en tanto el expresa genes en Grailler, y van a regular la diferenciación del cerebro y el techo del mesencéfalo, al igual que el resto del sistema nervioso. Va a ser secretada por la placa precordial y la notocorda. Va a ventralizar las áreas del prosencéfalo y mesencéfalo, y BMP4 y BMP7, a las que secreta el electoral mononeural, van a inducir y mantienen la expresión de los genes de neutralización. Existen 12 nervios craneales. La mayor parte de ellos se origina a partir del romboencéfalo. Las neuronas motoras de cada uno de los nervios se ubican dentro del cerebro. En tanto, sus neuronas sensitivas se van a originar fuera del mismo, de las placodas ectodermicas y las células de la cresta neural. En este sentido, la organización de los cuerpos celulares sensitivos y motores de estos nervios es similar a los nervios espinales. Por parte del sistema nervioso autónomo, está constituido por las divisiones simpática y parasimpática. Se trata de un sistema de dos neuronas con fibras preganglionares y postganglionares. Las neuronas preganglionares del sistema simpático se ubican en las arterias intermedias, que es de la parte lateral de la médula espinal, desde la T1 hasta la L2. Sus neuronas postganglionares se alojan en los troncos simpáticos y los ganglios paravertebrales, van a ser los preaórticos a lo largo de la aorta. Las neuronas preganglionares parasimpáticas tienen sus núcleos en el tallo cerebral, y estos van a estar asociados con el sistema nervioso. Los nervios craneales, que va a ser del tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Y en la región sacra de la médula espinal, que es de la S2 a S4. Los núcleos postganglionares van a residir en los ganglios, que suelen ubicarse en la cercanía de los órganos que inervan las células de la cresta neural, formados todos los ganglios del sistema nervioso autónomo. En la glándula suprarrenal, que va a ser la parte adrenal, deriva de dos fuentes: el mesodermo de la pared posterior del cuerpo, que va a proliferar para constituir la corteza fetal, que es sustituida por una segunda proliferación de estas células que conforman la corteza definitiva. Esta parte de la glándula produce esteroides y participa en el mantenimiento del embarazo mediante la secreción de DHEA, que se convierte en estrógenos de la placenta. 2. Va a ser lo que son las células de la cresta neural que embriagan de los pliegues neurales que forman la médula de la glándula. Estas células se diferencian en células cromatinas y corresponden a las neuronas simpáticas postganglionares modificadas. Cuando reciben estímulos de las neuronas preganglionares, secretan epinefrina, que va a ser la adrenalina, y norepinefrina, que va a ser la noradrenalina, directamente al torrente sanguíneo.